Santo. Amén. Dios Padre, en esta noche te alabamos y te bendecimos. Deposito en tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y desencantos de este día que quedó atrás. Si los nervios me traicionaron, si los impulsos egoístas me dominaron, si di entrada al rencor o a la tristeza, perdón, Señor, ten piedad de mí. Envía tu Santo Espíritu para guiar nuestras palabras y acciones y así poder proclamar tu enseñanza. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces los dejo con Aloncito, que nos va a exponer la continuación de lo que yo les empecé en la clase anterior. Aloncito, todos tuyos. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Alonso Montiel, al igual que Pablo y Weiler y aquí mi hermanita Denise, que también está. Espero que no se me vaya nadie más del ministerio. Bueno, pertenezco al Ministerio de Apologética San Francisco de Sales y pues me invitaron, tuve el honor de que me invitaran el día de hoy, como un hermano más de ustedes, a compartir un tema que es muy bonito y, y que es un tema que es la primera vez que me toca, por decirlo así, eh, impartirlo, ¿verdad? Que es, como les comentaba en un inicio, eh, los profetas menores. De hecho, es el primer curso de Biblia en el que participo también. Entonces ahí me disculparán porque soy primerizo, ¿verdad? De verdad que un gusto. Espero que la clase sea de provecho para todos. El que primero la aprovecha creo que soy yo, eh, con esta gran bendición que Dios me regala de poder compartir con ustedes en esta noche. Vamos a ver. Aquí se me fue un poquito la presentación. Ahí puedo hablar. Ok. Profetas menores. Esta es la clase de continuación de la que el hermanito Sir Weiler nos compartió semanas atrás, o una semana atrás, si no estoy mal. Vimos con Weiler por qué eran profetas menores, por qué le decíamos menores, ¿verdad? Era porque eran muy jóvenes, ¿correcto? ¿O estoy equivocado? No era porque eran textos muy cortos, en básicamente uno o dos ideas. Exactamente, muchas gracias, sí, porque si no, no le pusimos atención a Guay, ¿verdad? Pero así es, correcto, hermano, muchísimas gracias. Le llamamos menores por el tamaño de estos libros, ¿verdad? De estos textos que nos dejaron. Acá, esta lista también la había compartido Wiley con ustedes, ¿verdad? Y ahí vamos viendo cómo, pues son textos, son libros muy pequeñitos, ¿verdad? Y por eso le decimos menores, exactamente. Ahora, también la semana pasada, o las semanas atrás, vimos qué caracterizaba a los profetas, ¿verdad? Sobre todo a los profetas, a estos profetas menores, que para hacer una pequeña introducción o una continuación, ellos tienen que vivir, ¿verdad? Ellos están viviendo en carne propia una situación. Ellos están viviendo en carne propia un evento, ¿verdad? Y en base a eso es que ellos llaman al pueblo a diferentes situaciones, debido a estas diferentes situaciones, llaman al pueblo, en este caso, a amonestarlo, a hacerle ver que las ofensas, cuáles son las ofensas que han cometido contra Dios y por qué están sufriendo estas consecuencias, ¿verdad? En este contexto histórico, digamos. Pero aparte de eso, ¿verdad? Por un lado, por decirlo así, regañan al pueblo, pero también le dan esperanza, ¿verdad? Y dicen que si vuelven su mirada a Yahvé, Yahvé los va a perdonar. Entonces, como a grandes rasgos, ¿verdad? Los profetas, y lo vamos a ver también en la conclusión de esta clase, los profetas y nosotros, como parte de la iglesia, ¿verdad? Tenemos ese llamado a amonestar,
y también a dar esperanza a nuestros hermanos que sufren, ¿verdad? Sobre todo ahora que estamos en tiempo de pandemia. Continuando con este tema de los profetas menores, en esta clase vamos a tocar al profeta Ageo, a Zacarías, a Malaquías, a Abdías, a Joel, a Jonás y a Baruch. Entonces, a manera de hacer esta introducción a esta parte o a este tiempo que están viviendo estos profetas, ellos están en una etapa o están viviendo, ¿verdad? En medio de la conquista del imperio persa. Ellos, los temas de los que predican, de los que van a hablar, principalmente es la restauración de las instituciones religiosas y la reconstrucción del templo, porque ellos están viviendo una época de destierro, después del destierro babilónico. En este momento que viene el imperio persa, que sujeta a Babilonia y ensancha este gran imperio durante 2 siglos, Ciro es el primero de sus jefes. Fue Ciro el que permitió a los cautivos de Babilonia, ¿verdad?, volver a su patria. Sí, a Ciro, ya viendo la parte histórica de este siglo IV y siglo III antes de Cristo, después de Ciro le sucede su hijo Cambises, que fue un tirano, que fue muy cruel, que fue caprichoso y hasta enfermo, que se ganó el odio de la gente y por ende fue asesinado. Después de Cambises, le sucedió Darío, que logró poner paz en todo el imperio. Durante el imperio de los persas, el pueblo de Dios regresa, logra retornar, como decía hace un momento, a la patria y se estabiliza en Palestina, ocupándose especialmente, como les decía en un principio, de la reconstrucción del templo y de la restauración de la fe de los padres, predicado por Esdras y Nehemías. Esta tarea fue facilitada por la política religiosa de los persas, que si ustedes recuerdan, ellos eran un pueblo que sí, efectivamente dominaba a los demás, los conquistaba, pero era muy liberal y no se metía con las creencias de cada uno. Entonces, de hecho, eso les ayudaba muchísimo a mantener cierto control, entre comillas, del imperio, ¿verdad? Porque venían, conquistaban, pero adoptaban o permitían, ¿verdad?, las prácticas hasta cierto punto de cada uno de esos pueblos. Entonces, digamos que se lograban tener hacer, como dice uno, ¿verdad?, ciertos puntillos ahí, a pesar de que hacían una imposición militar, ¿verdad?, sobre ellos. El primer profeta que vamos a ver el día de hoy es Ageo. El libro de Ageo, pues se le da autoría al mismo Ageo. En cuanto a la parte de su tiempo, digamos, se da inicio al comienzo de la caída babilónica, ¿verdad?, y después del exilio, en el siglo V. Ageo también se le llamaba Hagai, me van a disculpar ahí el hebreo, ¿verdad?, y también Hagaios, que es una versión de los 70, la Septuaginta, de donde viene la forma del latín que nosotros conocemos como Ageo. No sabemos el significado exacto de ese nombre, ¿verdad? Y Ageo contribuyó a la configuración de un nuevo modelo de comunidad religiosa en donde los israelitas pasaron a convertirse en judíos y el pueblo de Israel en el pueblo judío, ¿verdad? Hablando un poco también de la parte histórica en la que vive Ageo, ya al regresar de Babilonia en el año 536 después de Cristo, los judíos vienen con ese celo religioso, ¿verdad?
inmediatamente o rápidamente le hacen un altar a Dios, al Dios de Israel, ¿verdad? Y reorganizan un poco su culto o lo reactivan, el culto sacrificial que tenían en un principio, antes del exilio. Luego celebraron la fiesta del tabernáculo y algún tiempo después colocaron los cimientos, o el inicio, ¿verdad?, del segundo templo, llamado también el templo de Zorobabel. Al poco tiempo, los samaritanos, y si ustedes se recuerdan que hay un cierto roce, ¿verdad? Los judíos no quieren a los samaritanos. Y yo estudiando el tema, me doy cuenta, ahora voy haciendo como dicen clic, ¿verdad?, con algunas cosas. Al poco tiempo de que el pueblo judío inicia, o el pueblo de Israel inicia esta reconstrucción, estos cimientos del nuevo templo, los samaritanos, o sea, estas razas mixtas que hay en Samaria, apelaron a las autoridades persas para que no se prosiguiera, o sea, para evitar que los judíos pudieran seguir con la reconstrucción del templo. Esto provoca que la obra se interrumpa por 16 años, durante los cuales los judíos no pudieron seguir con la restauración del templo o la casa de Dios, ¿verdad? La invasión persa a Egipto en el 527 fue una de esas causas también. Una sucesión de malas temporadas que ocasionaron la pérdida de cosechas y viñedos. Por desgracia también el lujo y el egoísmo de algunas clases altas en Jerusalén también retrasaron la reconstrucción del templo. Entonces, aunado a esto también, en este mismo periodo de tiempo, las luchas políticas en que se involucró Persia hicieron imposible que sus gobernantes le pusieran tanta atención a esta reconstrucción en Jerusalén. Entonces, ¿qué pasa? Los samaritanos se oponen, hasta los mismos judíos se sabotean, por decirlo así, pero Persia empieza a seguir dominando otros pueblos y ya no le ponen tanta atención a los judíos. ¿Y qué pasa con ellos? Se aprovechan y inician y continúan la reconstrucción del templo. Ahí, Ageo tiene un papel muy importante, porque Ageo viene en nombre del Señor, primero, a reprender la apatía de esos judíos, ¿verdad?, que se habían dormido y no habían continuado con la reconstrucción del templo. Y viene también a convencerlos de que este era el momento, o sea, que había llegado la hora de terminar el santuario, que era el símbolo visible, ¿verdad?, de la presencia divina de Dios entre ellos. Ageo, como buen profeta, pues tiene unas profecías. Vamos a estudiar algunas el día de hoy. La primera podemos verla en el capítulo 1, del versículo de 1 al 2, que es asignada al primer día del sexto mes, o sea, agosto, del segundo año del reinado de Darío. Esta profecía les invita, o Ageo les jala las orejas a los judíos a poder continuar con la obra del templo y a no apartarse de su deber por el disfrute de sus lujosas casas, ¿verdad? Estábamos hablando ahorita de estas clases elitistas que ya descuidan por sus goces personales la importancia de continuar con la reconstrucción del templo. También representa la reciente sequía como un castigo divino, como vimos hace un principio en las características de los profetas, pues él también les dice que esta sequía viene como un castigo de Dios por su negligencia. Este primer discurso es seguido por un pequeñito relato, y logra en este primer momento, ¿verdad?, que 3 semanas después los judíos inicien los trabajos en el templo.
Otra declaración de Ageo, que se fecha el día 20 del sexto mes, el profeta predice que la nueva casa que ahora aparece tan pobre comparada con el antiguo templo, ¿verdad?, de Salomón, un día será incomparablemente más gloriosa. Una tercera profecía o tercera declaración, que esa la encontramos en el capítulo 2 del 11 al 20, que también está fechada el 24º día del noveno mes, o sea, noviembre-diciembre. Declara: mientras la casa de Dios no sea construida, la vida de los judíos estará contaminada y maldita, pero que la bendición divina recompensará su renovado celo. Entonces, ya vemos cómo ahí va dando esperanzas el profeta, ¿verdad? Ya va invitando a los judíos, reprendiéndolos también, pero con una promesa clara, que es esa bendición de Dios, que viene de la mano con la reconstrucción del templo. Y otro pronunciamiento que podemos ver en el capítulo 2, pero del versículo 20 al 23, está también fechada, digamos, el día 24 del noveno mes. Dice que el próximo derrocamiento de las naciones paganas le concederá su favor a Zorobabel, el nuevo retoño y representante de la casa de David. Bien, continuando ahora con Zacarías. Zacarías es un profeta también muy, muy interesante. Podemos ir viendo como este sabor que ellos le van dando, ¿verdad?, a su predicación, de acuerdo, como les decía, en este contexto que están viviendo, ¿verdad? Bueno, la autoría se le da como a Zacarías en un principio, ¿verdad? Después lo continúan otras personas, otros autores. Se sitúa en el siglo V, ¿verdad?, post-exilio, 540 a.C. La palabra Zacarías, Yahvé recuerda. Profeta que surgió en Israel en el 8º mes del segundo año del reinado de Darío, solo 2 meses después de que Ageo comenzara a profetizar. Y ahí vemos cómo va en la secuencia, ¿verdad? ¿Por qué Zacarías viene después de Ageo? Las insistencias de los dos profetas produjeron la construcción del segundo templo. Aquí ya vamos viendo que al esfuerzo que está haciendo Ageo se le suma Zacarías. Zacarías presenta visiones que reflejan que Dios devolverá la tierra prometida y la reconstrucción del templo. Anuncia que la esperanza se hará manifiesta con la llegada de un Mesías. Y él es el iniciador, por decirlo de una manera, de este género apocalíptico. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver que él muestra visiones. Él, a manera un poquito resumida, vamos a ver por encimita estas visiones que tiene Zacarías y que podemos claramente enlazarlas, ¿verdad?, acomodarlas. Disculpen que me frote las manos, que está haciendo mucho frío acá Entre Ríos. Amarrarlas con el lenguaje apocalíptico que vemos, dicho sea de paso, en Apocalipsis, ¿verdad? Vamos a ver. De las 8 visiones del profeta, en la noche, dice, del 24º día del 11º mes del segundo año del reinado de Darío de Babilonia. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 1, versículo 7, y en el capítulo 6, versículo 8. Lo repito: en la noche del 24º día del 11º mes del segundo año del reinado de Darío en Babilonia. En el capítulo 1, del 7 al 17, encontramos los jinetes en el bosquecillo de mirtos. Y podríamos ir sacando como, digamos, les dejo o les puedo pasar después este pequeño resumen que tengo por acá, para que ustedes lo puedan también apuntar y estudiar. Les repito, capítulo 1, del 7 al 17. Habla de los jinetes del bosquecillo de mirtos. Ahí podemos encontrar las monturas de los jinetes, que son de color castaño, bayo y blanco. Traen noticias de todas partes. Todos los países están en paz.
no hay signo alguno de inminente cataclismo de las naciones como el que debe proceder de la liberación de Israel de la esclavitud. Y aún así, Yahvé confortará a Sión, reconstruirá la ciudad y el templo. Otra visión que encontramos en el mismo capítulo 1, pero en los versículos 18 y 21, los 4 cuernos y los 4 herreros. Esta interpretación, o sea, podemos sacar esta exégesis de esta visión, o podemos estudiarla, que los primeros 4 cuernos, ¿verdad?, son las naciones que han lanzado a los vientos a Judá e Israel y Jerusalén. Y los segundos, los 4 herreros, son las potencias que a su vez derriban a los enemigos de Yahvé. Y ahí vamos a ir viendo cómo Zacarías nos va regalando visiones y podemos ir sacando interpretaciones de lo que él le va predicando al pueblo. Otra muy interesante, porque habla de candelabro, de los 7 brazos del templo, en el capítulo 4, versículos del 1 al 14. Eso también lo podemos encontrar, lo podemos estudiar nosotros. Dice así, el candelabro, bueno, o la visión nos habla del candelabro de los 7 brazos del templo. Un olivo a cada lado alimenta la lámpara. Las 7 lámparas y sus luces son los 7 ojos de Yahvé que van por toda la tierra de un extremo a otro. Eso lo vemos en el versículo 10. Los olivos son los 2 hijos del aceite. El ungido sacerdote Josué, ese es uno, y el rey Zorobabel. La imagen de la providencia de Yahvé y de sus 2 agentes en el gobierno teocrático de la Jerusalén restaurada esta providencia, es un símbolo de la economía de la gracia en el reino mesiánico. Los versículos 6 y 10 parecen estar como perdidos, ¿verdad? Como que están fuera de lugar y pertenecen más bien al final del capítulo. Pero esto es, digamos que, como un análisis que algunos estudiosos han hecho y pues de estas concordancias, ¿verdad? O no concordancias que se van estudiando en diferentes opiniones, en diferentes estudiosos, nos dicen que a lo largo del tiempo, como se va transcribiendo los textos, ¿verdad? Como son muy antiguos, pues algunas cosas quedan como un poco desubicadas, ¿verdad? Hay otra visión que está en el capítulo 5, en el versículo del 1 al 14, que habla del rollo del pergamino volante. En él está la maldición de Yahvé que entra para consumir la casa de todos los ladrones y perjuros. La escena de la visión profética que ha retrocedido varios cientos de años a los días de las fulminaciones y denuncias de Isaías, de Amós y Oseas. Desde ese distante punto de vista se ven los efectos de los pecados de Israel y de las maldiciones de Yahvé que desencadenan, ¿verdad?, en el exilio babilónico. Entonces, ya vimos por qué Zacarías tiene esa introducción, ¿verdad?, al género apocalíptico que encontramos en Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, y de paso vemos cómo él va enlazando, cómo va hablando, cómo va instruyendo al pueblo, cómo va reprendiendo al pueblo sobre sus pecados pasados y las consecuencias que tienen en el contexto o en lo que están viviendo en su realidad histórica en ese momento. Ahora pasamos a Malaquías. Bueno, el autor del libro, ¿verdad?, se le atribuye a un profeta que no sabemos quién es, ¿verdad?, que se llama Malaquías. Tiempo 450 a.C. en Jerusalén, después del exilio. Y a Malaquías le toca vivir una época de escepticismo. ¿Por qué? Porque lo podemos ver en la presentación, ¿verdad? Las profecías de Ageo y Zacarías en torno a la inminente conclusión del templo o la restauración del templo no se hayan cumplido para ese momento. Entonces, ¿qué pasa cuando uno le prometen algo y no se cumple en el tiempo que uno pretende, ¿verdad?,
que es, pues uno se desanima, ¿verdad? Eso es muy de nosotros. Entonces, pues el desánimo se ha apoderado del pueblo y de ahí, como Zacarías, como Ageo, me dicen, volvamos la mirada a Dios, no cometamos estos pecados porque ya viene la restauración del templo y la gracia o el favor de Dios, de Yahvé, va a estar con nosotros, en un pensamiento muy humano, digo, bueno, está bien, no cambio mis prácticas, cambio los pecados de idolatría, inclusive cultos a otros dioses y de la vida de lujos que hablamos en un principio y el desorden, me vuelvo a Dios esperando la reconstrucción del templo de manera inminente y no se da. Entonces el pueblo, como dicen, se desanima. Entonces, Malaquías viene como a dar ese otro impulso, le recuerda al pueblo la elección de Israel por parte de Dios, que es el pueblo elegido por Dios, que deben prevalecer, que no deben desfallecer. Reclama un sacerdocio comprometido, honesto y justo, y anuncia la venida, ¿verdad?, de este mensajero que preparará el camino al Mesías. Entonces, ya vemos cómo tenemos un pueblo golpeado, herido por las consecuencias de su pecado. Inclusive podríamos usar la palabra poética, que esos pecados provocan el castigo, viendo desde la óptica antigua, ¿verdad? Ese castigo, ese Dios castigador, ¿verdad? Ese castigo, el pueblo vuelve su mirada a Dios, busca reconstruir el templo, lo ven como algo inminente y no se da. Se desanima el pueblo y viene Malaquías. Viene Malaquías a tratar de que el pueblo no caiga definitivamente y continúe, que no desfallezca, que continúe y que no vuelva a caer en los pecados que ya de por sí estaban cayendo de culto pagano y de los pecados de mala vida que Ageo y Zacarías ya los estaban reprendiendo, ¿verdad? Malaquías aborda 6 temas y problemas morales de su tiempo, ¿verdad? Eso lo podemos ver en el capítulo 1 del versículo 2 al 5. Ahí Malaquías nos habla del amor de Dios. Entonces, él aborda ahí el amor de Dios. ¿Por qué? Se debe tener amor a Dios. En el capítulo 2, versículo 17, la justicia divina. Cuidado con la justicia de Dios. Y eso tal vez, bueno, la palabra de Dios es viva y eficaz y se aplica a la actualidad, ¿verdad? La justicia divina. Dios es un Dios justo. Es justo con el que le pide auxilio, ¿verdad? Y pues nuestros pecados, nuestras faltas con nuestro prójimo, pues tienen consecuencias. En el capítulo 2, igual, en el 17, pero capítulo 3 también, y del 13 al 21, la retribución divina. O sea, yo soy obediente a Dios, hago su voluntad, y ese favor de Dios vuelve al pueblo, vuelve al judío, vuelve a mí como cristiano. Las ofrendas, otro tema muy importante, está en el capítulo 1, del versículo 7 al 14. Los matrimonios mixtos y divorcios, eso lo vemos en el capítulo 2, versículo 10 al 16. Los diezmos, otro tema muy importante, capítulo 3, del versículo 6 al 12. Muy importante notar que Malaquías le recuerda siempre al pueblo el amor de Dios. Que también en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Sobre todo en esas circunstancias que estamos ahora, ¿verdad? Uno puede dudar como ser humano de que Dios no obra en nuestras vidas y que pues el amor de Él no está con nosotros, ¿verdad? Y eso no es cierto. Entonces Malaquías también nos habla de la justicia y la retribución. Dios, no porque no me va a pagar Dios así como quien dice, yo ofrendo y Dios me va a pagar mis buenas obras, tal cual, o sea, que yo compro el favor de Dios, sino que Dios es justo y Él nos manda
hacer su voluntad, y obviamente cuando hacemos su voluntad, pues esa gracia y ese favor de Dios está con nosotros. Para no extenderme más, porque si no, yo soy conocido por aquellos que no me conozcan también, en extenderme a veces un poquito más de la cuenta en algunos comentarios. Voy con Abdías. El libro se le atribuye a Abdías, año 500 a.C., en Jerusalén, igual, pues post-exilio. ¿Qué nos dice Abdías? El nombre Abdías es la forma griega en hebreo, me van a disculpar otra vez el de griego, Obadiah, que significa sirviente o adorador de Yahvé. El cuarto y más corto de los libros proféticos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Contiene solo 21 versículos, se le atribuye a Abdías. La breve profecía de Abdías trata casi exclusivamente sobre el destino de Edom, tal como se establece en sus primeras palabras. Dios ha convocado a las naciones contra ella, la cual confía infructuosamente en su pétrea rapidez. Ok, vamos con Abdías. Abdías, bueno, Edom, hablando de Edom, ¿verdad? Que él casi que nos predica sobre, o nos profetiza, ¿verdad? Este destino de Edom. Dice que Edom no solo va a ser saqueada por los ladrones, sino que será destruida. De versículo del 1 al 6 podemos leer eso. Los antiguos aliados de Edom y amigos le van a dar la espalda, versículo 7. Y su sabiduría le fallará en este apuro, versículo 8 y 9. Será justamente castigada por su conducta poco fraternal hacia Judá cuando los extranjeros saqueaban a Jerusalén y echaban suerte sobre ella. Eso lo podemos ver en el versículo 10 al 11. Se le pide que desista de su conducta indigna. Abdías predica sobre Edom que se retracte de su conducta. Eso lo podemos ver en el versículo 12 y 14, del 12 al 14. El día de Yahvé, dice Abdías, está cerca sobre todas las naciones, cuya ruina Edom compartirá bajo los esfuerzos unidos de la casa de Jacob y la casa de José. Eso lo podemos ver en el versículo 16 y 18. En cuanto a Israel, sus fronteras se ampliarán en cada dirección. Los salvadores aparecerán en el monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y la ley de Yahvé será establecida. Eso está del 19, en versículo 19 al 20. Continuamos con el profeta Joel, igual atribuido el libro a él, en el tiempo 400 a.C. Joel me gusta mucho porque él tiene una característica, a mí me pasa, o trato, ¿verdad? Él aprovecha cada cosa de la vida diaria, como por ejemplo un cesto de higos, una sequía, una olla hirviendo, una rama de almendro, para captar el mensaje de Dios. Es vivo y vigoroso en su estilo, más propio del periodo preexílico y parecido al de Sofonías. Es uno de los profetas puente, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, entre la profecía y la apocalíptica. Sombrías advertencias sobre el juicio de Yahvé también vienen de Joel, dirigidas a despertar al pueblo, ¿verdad?, de ese letargo que hablábamos también con Zacarías. Letargo moral. También alegres y destellantes noticias sobre la obra de salvación de Yahvé, diseñadas para mantener viva la fe en la venida del reino de Dios. Es muy importante, tal vez ustedes pueden notar que por lo menos me gusta mucho utilizar el nombre de Dios Yahvé, porque en estos tiempos se le llama a Dios Yahvé, ¿verdad? Se le conocía a Dios como Yahvé, yo soy el que soy. O Yahuwah, también se puede decir Yahuwah, como los judíos lo llamaban, ¿verdad? Como un pequeño paréntesis y un pequeño detalle ahí que me llamó mucho la atención a la hora de estudiar los temas. Bueno, Joel, estos pensamientos de Joel, ¿verdad?, de este letargo moral y
y la salvación inminente, o la obra de salvación inminente de Yahvé, están muy entrelazados. ¿Por qué? Porque los desastres del juicio son un proceso de purificación para preparar al pueblo para la recepción de la salvación. Y son en realidad un solo aspecto de la obra de redención de Dios, ¿verdad? De Yahvé. Podemos ver que en la primera división principal del libro de Joel, del capítulo 1, a partir del versículo 2, y del capítulo 2, en el versículo 17, las profecías son, podríamos decirle que hasta amenazas del día del juicio. En la segunda división, por decirlo así, en una parte de las profecías, en la segunda parte del libro, que va desde el capítulo 2, les decía ahorita era el versículo 17, sería el versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 21, encontramos descripciones consoladoras del día de la gracia, o del día del amor de Dios. La primera sección está dividida en 2 discursos sobre el juicio. Eso lo vemos en el capítulo 1, del versículo 2 al 20, donde Joel describe un terrible tormento. Para un pueblo que vive de la agricultura, una plaga de langostas es terrible, ¿verdad? O sea, una plaga de langostas en este tiempo es terrible también. Pero esta gente, si no tenía ese alimento, era una muerte segura. Entonces, una plaga de langostas con la cual ha sido visitada la tierra del profeta, estas pestes que llegaban, devoraban los campos completamente, y ni siquiera existía material para las ofrendas de carne y bebida. Por esta razón, los sacerdotes proferían lamentaciones o gritaban lamentaciones y van a ordenar un ayuno. Muy importante, ¿verdad? Así como tenemos hoy en día el ayuno, es un acto de penitencia, es una manera de pedir perdón a Dios. Pues también privarse, ¿verdad? De los placeres, por decirlo de una manera, de nuestra vida cotidiana, y ofrecerle esa abstinencia a Dios como una ofrenda, ¿verdad? En el capítulo 2 del versículo 1 al 17, Joel repite más enfáticamente el nuevo pensamiento, ¿verdad? Todas las plagas son solo precursoras de aún más grande tormento en el día del Señor, cuando la tierra del profeta se convierta en un completo desierto. Por lo tanto, dice el profeta, ¿verdad? El pueblo debe volverse a Yahvé y los sacerdotes deben rogar al Señor en el lugar santo. Las profecías del segundo libro están también divididas en 2 discursos. En el capítulo 2, del versículo 18 al 32, el arrepentimiento de las naciones apacigua al Señor y da la bendición de cosechas abundantes. Cosechas abundantes, vida, abundancia, se multiplican los animales, se multiplica el producto, se multiplica la población, inclusive hay alimento para que el pueblo crezca en número. Igual que en la parte anterior, ¿verdad? El fracaso de las cosechas fue un tipo o prefiguración, ¿verdad? De la calamidad del día del juicio, de modo que ahora la abundancia sirve como una ilustración también de la plenitud de gracia en el reino de Dios, en el reino de la gracia. El Señor derramará su Espíritu Santo sobre toda carne, y todos los que invoquen su nombre se salvarán. Como les comentaba hace un momento, en el capítulo 3, del versículo 1 al 21, la redención de Israel es un juicio sobre las naciones paganas, ¿verdad? Sobre todos los demás. El Señor Dios tomará venganza en los 4 cuartos de la tierra sobre los que tiranizaron a su pueblo, sobre los filisteos, los fenicios, los edomitas y egipcios, porque las naciones están maduras para la cosecha en el valle de Josafat, dice el profeta. Bueno, continuamos con Jonás,
digo que la foto hace muy, o la imagen hace muy, hace que nos acordemos de Jonás, ¿verdad? El famoso Jonás. El libro pues se le atribuye a Jonás, año 450 antes de Cristo. Usualmente el nombre de Jonás se toma en el sentido de paloma, pero visto desde las palabras de quejarse, ¿verdad? Del profeta, el profeta se queja, es probable que el nombre se derive de la raíz yanaj, lamentarse, significa, o dolems, o quejoso, ¿verdad? Aparte del libro que tradicionalmente se le atribuye a Jonás, se le menciona solo una vez en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes del 14 al 20, en Segunda de Reyes 14-25 lo podemos ver, donde se afirma que la restauración por Jeroboam II de las fronteras de Israel contra las incursiones de los invasores extranjeros. Tendrá que ir a Nínive, la gran ciudad, y predicar contra ella su destrucción a los 40 días. Se me viene a la mente una pequeña reflexión de las profecías de los profetas. Un predicador una vez hacía esta pregunta: ¿cuál es la mejor profecía? Y le contestaban, la profecía que es afirmativa, que es muy bonita, que es de prosperidad, que es esto y que es lo otro, ¿verdad? Y él decía que, como el caso de Jonás y para Nínive, ¿verdad? La mejor profecía es la que no se cumple, como en este caso, ¿verdad? Es muy interesante, me llamó mucho la atención esta reflexión, porque es cierto, hay muchas profecías que son negativas, que son un llamado. Israel, arrepiéntete, vuelve tu mirada a Dios, allá ve, no hagas esto, cambia tu comportamiento en esto otro, vuelve a la casa, sé fiel, porque si no te va a pasar esto, esto y esto. Y llegó el punto en que esas profecías, como el pueblo no hacía caso, ¿verdad? Pues se terminaban cumpliendo. Por eso es que este predicador me llama mucho la atención. Él decía, la mejor profecía es la que no se cumplía, porque la gente se daba marcha atrás, recapacitaba. Entonces, él hacía esta pequeña, este comentario, ¿verdad? O esta reflexión. Pues hablando de Jonás, bueno, en algún momento, ¿verdad? De la vida de Jonás, Dios lo envía a la capital de Asiria, de Nínive. No se sabe si esto sucedió antes de la profecía de las fronteras de Jonás, ¿verdad? Que estamos viendo ese momento. El mensaje de Dios vino a Jonás diciéndole que se levantara y viajara a Nínive y que predicara en el juicio en su contra, ¿verdad? Lo hablamos en un momento. En lugar de obedecer a Dios, Jonás huyó, pues odiaba a la gran metrópolis por su gran inmoralidad y sabía que Dios perdonaría a la ciudad si se arrepentía. Jonás viajó hacia el sur hasta la ciudad portuaria de Jaffa. Allí encontró un barco que salía hacia Tarsis, ¿verdad? Ubicada en el extremo oeste de ese momento del mundo conocido. Una vez Jonás pagó su viaje, se dirigió a Tarsis junto con varios marineros, el capitán y la carga a bordo. Yahvé envió una gran tempestad y el barco estaba a punto de hundirse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno invocó a Dios. Arrojaron la carga al mar y echaron suertes para descubrir al culpable de la desgracia. La suerte cayó en Jonás y este explicó a la tripulación que estaba huyendo de la presencia de Dios. Una pequeña anotación: echar suertes a veces puede ser interpretado como rifar, ¿verdad? A ver a quién le cae, a quién toca el premio o a quién le toca el castigo, ¿verdad? Como un juego de dados. Por lo menos yo lo interpretaba antes de esta manera. Pero no es necesariamente eso. Por ejemplo, una interpretación correcta más bien podría ser que discuten, se ponen de acuerdo y analicen a ver a quién es.
En este caso, ¿verdad? Los tripulantes sacan conclusiones y se dan cuenta de que el culpable es Jonás, y Jonás confiesa, ¿verdad? Jonás sugirió a los marineros que lo tiraran por la borda y lo ahogaran. Después de dudar en arrojarlo por la borda, a regañadientes estuvieron de acuerdo con Jonás y lo arrojaron al mar. ¿Verdad que Jonás más bravo, verdad? Cuando Jonás se hundió en el fondo del océano y la tormenta cesó al principio, Jonás pensó que iba a morir. Cuando las aguas comenzaron a ahogarlo y un pez designado por Dios vino y se lo tragó. Esta imagen que pongo en la presentación, ¿verdad? Relata un poco, es una imagen un poco más antigua, ¿verdad? De cómo hacían esta interpretación, ¿verdad? Cómo daban esta interpretación de Jonás, pero ya saliendo del pez, ¿verdad? Es bastante viejita. Dentro del pez, Jonás oró a Dios agradeciéndole por rescatarlo de la muerte y relatando su experiencia cercana a la muerte ahogándose, ¿verdad? Esperando ver una vez más el templo. Después de permanecer durante 3 días y 3 noches, el pez lo vomitó a Jonás en tierra seca. Una vez más, Dios le ordenó a Jonás ir a Nínive, ¿verdad? Y hablar en contra de la ciudad. Por lo tanto, Jonás, y ahora sí, ¿verdad? Ya no, el hombre no quiso, obviamente, echar marcha atrás, obedeció y se fue a la ciudad. No se sabe qué tan lejos estaba la ciudad después de que fue expulsado del pez, ¿verdad? Eso no lo sabemos. Jonás viajó, dice, un día entero, adentrándose en la ciudad y proclamó que Nínive sería destruida en 40 días. Los ninivitas creyeron la palabra de Jonás y todos, desde el gobernante hasta el último de los esclavos, se vistieron de cilicio o de arrepentimiento y se sentaron en la ceniza en señal de arrepentimiento. Pero como era Jonás, ¿verdad? Como era Jonás había obedecido a Dios, ¿verdad? Y había completado la tarea que se le había encomendado. Hasta ahí todo bien. Pero descubrió Jonás que el arrepentimiento de la ciudad lo dejaba mal parado. Jonás oró y confesó que había huido a Tarsis, porque su odio por la metrópolis era inmenso, y sabía que Dios perdonaría misericordiosamente la ciudad. Y luego le pidió a Dios que le quitara la vida. El profeta prefirió la muerte sobre la supervivencia de Nínive. Jonás se retiró al este de Nínive y estableció un refugio allí. Se sentó en su refugio, planeando esperar para que presenciara el destino de la ciudad, ¿verdad? Durante ese tiempo, una planta brotó sobre el refugio de Jonás, proporcionándole sombra y alivio del calor. Jonás estaba muy contento con la planta, pero el día siguiente la planta murió y estuvo sujeto a la dureza del sol. Ahora Jonás solo deseaba morir y Dios le reprendió. Le dijo que compadecía a la planta, pero no a la metrópoli de Nínive, con una población de más de 120,000 personas. Esta fue la rabieta o el berrinche, como dicen, ¿verdad?, de Jonás. Continuamos porque siempre nos gana el tiempo, ¿verdad? Baruch. Bueno, el libro se le atribuye a Baruch, ¿verdad? Año 558 a.C. Baruch significa en hebreo bendito. Era el nombre del secretario Jeremías, en cuyo libro es manifiesto el interés por los exiliados. Usa él también amonestaciones y también, ¿verdad? Es como la nota o la temática de ellos, ¿verdad? Amonestaciones y palabras de consuelo. Una introducción que pretende fijar las circunstancias históricas, ¿verdad? Oración de penitencia, elogio a la sabiduría y oráculo de restauración. Ahora, Baruch. Bueno, la profecía de Baruch inicia con una introducción, ¿verdad?, histórica, que es lo que veíamos acá. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 1, del versículo 1 al 14. Estableciendo primero que el libro fue escrito por Baruch en Babilonia 5 años después de que Jerusalén fuera quemada por los caldeos. Y lo siguiente que cuenta, que eso lo podemos encontrar del versículo 3 al 14, es que fue
la historia fue leída en una asamblea del rey Jeconías y otros exiliados babilónicos, a los que produjo efecto muy beneficioso. La primera sección en el cuerpo del libro, que va desde el capítulo 1, o la podríamos separar del capítulo 1, versículo 15, al capítulo 3, versículo 8, contiene una doble confesión de los pecados que condujeron al exilio. Entonces ahí ya hay una explicación sobre por qué el exilio del pueblo escogido, ¿verdad? Junto con una oración para que Dios al fin perdone a su pueblo. Eso está también en capítulo 2, en el versículo 14, y en el capítulo 3, en el versículo 8. Mientras que la sección siguiente tiene mucho en común con el libro de Daniel. Eso para que hagamos una pequeña comparación con Daniel 9, del 14 al 19, cuando estemos estudiando este libro. La segunda sección de Baruch, que va del capítulo 3, del versículo 9 y hasta el capítulo 4, versículo 4, se asemeja más a los pasajes de Job, que lo podemos comparar con Job 28 y Job 38. Y finalmente podríamos asignar otra sección, la final, la última sección del libro de Baruch, que podría ir del capítulo 4, versículo 5, al capítulo 5, versículo 9, ¿verdad? Esta última sección se compone de 4 odas, cada una de las cuales comienza con una expresión de ánimo, pueblo mío. Bonito, ¿verdad? Ya vemos como esta temática, ¿verdad? La reprensión, en este caso Baruch explica por qué del exilio, y termina dándole ánimo al pueblo, ¿verdad? Ánimo, pueblo mío. Eso lo podemos leer en el capítulo 4, en el versículo 5, perdón, en el versículo 21 del capítulo 4 siempre, versículo 27 y versículo 30. Y también hay un salmo que está muy relacionado con, dentro de Baruch, ¿verdad? Hay un salmo que está muy relacionado con el 11º de los salmos apócrifos de Salomón. Eso es como un pequeño comercial ahí, ¿verdad? En el capítulo 6 del libro de Baruch hay un apéndice, o se le da pues todo ese capítulo, ¿verdad?, a la epístola de Jeremías. Esta epístola fue enviada por el profeta, ¿verdad?, a aquellos que iban a ser llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor. Por sus pecados serían llevados a Babilonia y permanecerían allí durante largo tiempo, incluso hasta 7 generaciones. En esa ciudad pagana serían testigos del impresionante culto rendido a los dioses de oro, plata, piedra y madera. Pero el profeta les advierte que no debían someterse a ellos. Tales dioses, dice el profeta, se argumenta de varias maneras, son impotentes, o sea, el profeta dice que son impotentes y obras perecederas de la mano del hombre. No pueden hacer ni bien ni mal. Por lo tanto, ¿verdad?, podríamos concluir que son dioses falsos. Entonces, queridos hermanos y hermanas, a manera de conclusión y reflexión sobre los profetas que hemos estudiado el día de hoy, yo quisiera que nos lleváramos una reflexión que no es mía, es una reflexión de un hermano católico que habla sobre los profetas, y que no nos quedemos como con esta visión de que, como hemos hablado de temas históricos, año 500, años 450, el exilio, etcétera, lo vemos como algo lejano, como algo que no es de ahora. Y eso no es así. Vamos a ver que, o a manera de conclusión y reflexión, estos libros son de profecía, ¿verdad? Lo que hemos estudiado. Vemos expresiones del amor de Dios por todo su pueblo, por todas las personas, ¿verdad? Y ese llamamiento a tener una vida de amor y de fidelidad. También, claro, como veíamos casi que en todos los profetas al inicio, llama a promover el arrepentimiento entre el pueblo de Dios, ¿verdad?
inclusive en otros pueblos que se oponían al pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ofendemos al Señor y a la alianza que en este caso el pueblo había hecho con él, ¿verdad? Y los profetas nos dicen, si usted no se arrepiente, o si nosotros pueblos no nos arrepentimos, va a haber consecuencias, van a padecer plagas, exilio, etc. Consecuencias de nuestros pecados. Ahora, estos, digamos, pequeños profetas son bonitos ejemplos, son excelentes ejemplos para todos nosotros, ¿verdad? Como les comentaba al inicio. Debemos llevar nosotros también a cabo esa misión profética de comunicar la palabra de Dios de maneras como en este caso estamos haciéndolo por internet, imagínense, de verdad, cuando hace meses atrás ni nos imaginábamos tal vez un curso que se fuera a dar de esta manera, ¿verdad? En una computadora, a través de un celular, de manera pues como es esta, ¿verdad? De manera innovadora e inclusive sin decir sin hacer grandes extensiones de documentos y de cuestiones, ¿verdad? Que con algo sencillo podemos llevar un mensaje al pueblo que también lo necesita, ¿verdad? Jesucristo es el profeta más grande, efectivamente, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros, por nuestro bautismo, también participamos en la misión profética de Jesucristo. Y eso va para mí primero que todos. Y como yo no lo estoy diciendo por mi boca, ¿verdad? Los invito a que más tarde o dentro de poco tiempo, ¿verdad? Todos nosotros deberíamos de tener, ahorita no estoy viendo la pantalla, déjenme ver si me veo acá bien, ahora sí. Esto la mayoría de nosotros lo conocemos, ¿verdad? Es el catecismo de la Iglesia Católica. Aquí está nuestra fe. Aquí está lo que los católicos creemos escrito, ¿verdad? De manera escrita. Bueno, entonces, en el numeral 785, les leo, no se los voy a leer todos, pero quisiera concluir con esta parte porque es muy importante. Dice así: el pueblo santo de Dios participa también del carácter profético de Cristo. Lo es sobre todo por el sentido sobrenatural de la fe, que es el de todo el pueblo, laicos y jerarquía, cuando se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez y para siempre, y profundiza en su comprensión y se hace testigo de Cristo en medio de este mundo. Numeral 785. Y no se queda ahí. En el numeral 904, dice: Cristo realiza su función profética no solo a través de la jerarquía, sino también por medio de los laicos. O sea, bueno, no sé si aquí habrá un consagrado, pero o una religiosa o un sacerdote, ¿verdad? Pero nosotros los laicos, en caso, también somos medio de esa función profética de Cristo. Dice el catecismo, numeral 904, estoy leyendo. Él los hace sus testigos y les da el sentido de la fe y la gracia de la palabra. Enseñar a alguien para traerlo a la fe es tarea de todo predicador, incluso de todo creyente. Los que estamos acá somos creyentes, ¿verdad? Entonces, eso es tarea para nosotros. El numeral 905 también se los dejo de tarea. El numeral 906 continúa y el numeral 907 también nos habla de eso. Quisiera leerles un poquito el 906 y el 907 y ya con eso voy concluyendo. Dice el 906: los fieles laicos que sean capaces de ello y que se formen para ello, para predicar, también pueden prestar su colaboración en la formación catequética, en la enseñanza de las ciencias sagradas y en los medios de comunicación social. Tienen el derecho y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia y de manifestarla a los demás fieles.
salvando siempre la integridad de la fe y las costumbres, y la reverencia hacia los pastores, habida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas. Entonces, queridos y queridas hermanos, el mundo necesita profetas. Juntos, todos los que estamos acá, los que hacemos, los que hacen posible, ¿verdad?, que este espacio se dé, tomando como testimonio, como referencia, como impulso, como fuerza, la palabra de Dios a través de los profetas, en este caso, lo que estamos estudiando, esta segunda parte, los profetas menores, pues, esta tarea, llevar a cabo esta tarea de evangelización como profetas en este tiempo que estamos viviendo, es una misión que adquirimos en nuestro bautismo, y seamos pues medios para el mundo y decirle al mundo que Jesucristo los ama, nos ama y los ama a todos. Vamos a compartir esta buena nueva, este evangelio, como profetas, con cariño, con amor, como dice el ministerio, ¿verdad? Siempre con amor, y sobre todo aquellos que nos pidan razón de nuestra fe, pero con esa misión, tenerla presente, ¿verdad? Que somos profetas en este tiempo. Aquí está una pequeña oración, ¿verdad? Como gracias a Dios por los profetas. Ahorita, si me permiten, pues, o alguien que me colabore con la oración, yo la puedo presentar acá. Y de mi parte, pues, muchísimas gracias. De verdad, ha sido un honor estar con ustedes, y espero que hayan aprovechado el tema. Espero que lo podamos estudiar en otra ocasión y que podamos repasarlo también en otro momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Aloncito. ¿Y algún hermano que guste a bien ayudarle a Alonso con la oración con la que quiere finalizar? Esta que tiene la pantalla. Correcto. Esa misma. Si quiere, yo le ayudo. Gracias. Señor, gracias por habernos mandado a los profetas que hablaron en tu nombre. Seguiste una pedagogía maravillosa, acoplada a nuestro entender. Te pedimos perdón por las veces que hicimos oídos sordos a la voz de estos profetas, y concédenos ser también nosotros en tu iglesia, profetas que sepamos anunciar tu mensaje de salvación a todos aquellos que pasen por nuestro camino, sobre todo anunciando con nuestro ejemplo de vida fiel a tu santa ley. Amén. Amén. Muchísimas gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Vale, yo mandé en el chat una pregunta, porque no me queda claro por qué estaban considerados los edomitas como enemigos del pueblo de Israel, si ellos eran descendientes de Esaú. Y Esaú, yo creo que era hermano de Jacob. ¿Aloncito? Ay, perdón. ¿Me escuchan ahí? Sí. Perdón, estaba buscando el chat, es que no lo tengo aquí, no lo tenía aquí visible. Los edonitas eran descendientes de Esaú, hermanos de Jacob. Es que no puedo leer toda la... Considerados enemigos de Israel. Buena pregunta. Yo no sé si, Wilder, vos has visto esa parte, no sé, yo ahorita tendría que buscarlo, la verdad, hermano Freddy y Amalia. No sé si me pueden dar tiempo para meterme un poquito más en el contexto histórico de lo que estaba pasando con el pueblo en ese momento, y ver por qué eran considerados ahí. O no sé si Weiler o Paulito, no sé si Paulito se conectó, si también ellos lo tienen un poquito más claro. Si no, yo con todo gusto te lo puedo contestar después. A Paulito no lo veo, y francamente no, esa sí yo no me la sé. Es que yo creo que ¿te acuerdas que Álvaro había mencionado o no me acuerdo si fuiste vos, Weiler, que los del pueblo judío estaba entre los de Judá y los de, no me acuerdo si eran... ¿Los de Israel? Sí, los de Israel. Los dos reinos. Entonces, no sabía que había también los edomitas, no entran en esas dos categorías, es como una tribu como aparte.
o no, puede ser la duda que tengo, porque nada más se había entendido de los judíos de Judá y los israelitas, y ahí estoy viendo los edomitas que eran descendientes de la tribu de Esaú, y a la vez entonces eran enemigos de Israel. Entonces me entran unas ciertas dudas. Ok, aquí encontré alguna información, no te puedo corroborar, perdón, la fuente tan exacta, pero déjame leerte esto para no dejarlo ahí tan en el aire. Efectivamente, los edomitas eran parientes cercanos, ¿verdad?, a los israelitas. Vamos a ver acá, aquí encontré. A los israelitas, perdón, se les prohibió odiar a los edomitas, Deuteronomio 23:7. Sin embargo, los edomitas constantemente atacaban a Israel y como resultado se llevaron a cabo muchas guerras. El rey Saúl luchó contra los edomitas y el rey David los subyugó, estableciendo guarniciones militares en Edom. Con el control del territorio edomita, Israel tenía acceso al puerto de Esión-Geber sobre el Mar Rojo, desde donde el rey Salomón envió numerosas expediciones. Después del reinado de Salomón, los edomitas se rebelaron y tuvieron cierta libertad hasta que fueron sometidos por los asirios bajo el Tiglat-Pileser. Dice que los descendientes de Esaú eventualmente dominaron las tierras del sur y vivían de la agricultura y el comercio. Una de las antiguas rutas comerciales, el Camino Real, pasó por Edom, y cuando los israelitas pidieron permiso para utilizar la ruta de su éxodo de Egipto, fueron rechazados mediante la fuerza. Ahí empezó, parece, el problema. Ya. Uh-huh. Y actualmente los edomitas están integrados a los judíos. ¿Sí? ¿Quién sabe? No sé, una pregunta loca. Vamos a ver, dice, durante las guerras de los macabeos, eso está en Macabeos, ¿verdad? Los edomitas fueron sometidos por los judíos y obligados a convertirse al judaísmo. Entonces parece que sí. Dice que a pesar de todo, los edomitas conservaron mucho de su antiguo odio a los judíos. Cuando el griego se convirtió en el lenguaje popular, a los edomitas se les llamó idúmeos. Con el auge del Imperio Romano, un edumio cuyo padre se había convertido al judaísmo fue nombrado rey de Judea. Ese idumio se conoce en la historia como el rey Herodes el Grande, el tirano que ordenó una matanza en Belén con el objetivo de matar al niño Jesús. Eso explica muchas cosas. Como te digo, no te puedo asegurar exactamente, o sea, me suena mucho, ¿verdad? O sea, yo lo veo como posible, pero sería mejor buscarlo ya con una fuente más fidedigna y profundizarlo un poquito más. Me parece que sí tiene sentido, pero voy a revisarlo un poquito mejor. Sí, está bien. Era como una inquietud que me vino así para entender, porque no me acuerdo si fue cuál profeta, no me acuerdo, fue Zacarías que mencionaste, que habló, profetizó mucho sobre los edomitas como enemigos de los israelitas. Aquí da como referencia Números 20:17. Voy a apuntarlo para que no se me olvide. Números 20:17 como una referencia para esto del conflicto primero que tuvieron ellos. Listo. Ok, muchas gracias. Un gusto. ¿Alguna otra duda, consulta, comentario? ¿O ladrido también? Es aquí, yo creo. Una consulta. Uh-huh. En el profeta Abdías, usted dijo algo sobre el cumplimiento del tiempo de Dios que él advirtió al pueblo. ¿Cuándo se dio ese cumplimiento en el pueblo de Israel? ¿O no? ¿O fue una profecía que no se dio? Y los profetas usualmente hablan sobre este juicio de Dios. O sea, es como la consecuencia del pecado que están cometiendo. Por lo menos desde mi... Perdón. Es como el juicio particular. Sobre el pueblo, sí. Sobre el pueblo.
como un juicio particular sobre el pueblo, una consecuencia sobre el pueblo, por la desobediencia del pueblo, o por ok. pecados del pueblo, digamos. Y también ese es el sentido negativo. En sentido positivo también se utiliza cuando se le dice, por ejemplo, aquellos enemigos que te subyugaron, que te maltrataron, que te exiliaron, que te maldijeron, inclusive va a llegar el día del Señor. O sea, esa, digámosle que entre comillas, venganza contra esos pueblos que mancillaron el pueblo escogido de Dios. Ok. ¿Y me podría decir cuáles eran los capítulos o más bien versículos de la parte mesiánica de Zacarías? Vamos a ver. Dame un segundito. Es que tengo bastante aquí. Vamos a ver, es que hay la segunda parte de Zacarías, o el resumen no lo toqué. Vamos a ver. Del capítulo 9 al 14. Vamos a ver. El capítulo 9, del capítulo 9 al 10, hay una venida de un rey. Ajá. Eso lo puedes ver mejor, el capítulo 9, del 1 al 7. 7. Ese germen que habla Zacarías, ¿verdad? Que hace referencia a ese retoño, ¿verdad? Ajá. Lo puedes encontrar también, está en el capítulo 3, versículo 8, y el capítulo 6, versículo 2. 2 o 12. 12, 12, 1, 2. 12. Y cuando se refirió a la parte apocalíptica en Joel, ¿a qué se refirió? ¿Eso fue al que se dio el exilio después o a qué se refirió Joel con eso de que iba a haber una posible apocalipsis que usted mencionó ahí? Cuando, Es, ajá, es por el tipo de lenguaje. ok, Ajá, es un lenguaje apocalíptico. Yo no sé si aquí lo vamos a hacer seguramente, un estudio sobre Apocalipsis en su momento, ¿verdad? es importante. Apocalipsis, Apocalipsis no es como a veces nos lo venden, un libro de ruina, no sé, de terror, ¿verdad? Esperanza. Ajá, más bien es un libro de esperanza, correcto, pero tiene un lenguaje que es de él, ¿verdad? Ese Ujú. lenguaje usualmente lo conocemos exactamente como el lenguaje apocalíptico, ¿verdad? Ok, ok. Ajá, es a eso. A veces, y a mí me pasaba antes, para serle sincero, yo me hablan de Apocalipsis y yo pensaba en una película de terror de Hollywood, ¿verdad? Y cuando veía algo malo, como una profecía negativa, por eso, uy, mira, ahí como que está hablando de un apocalipsis por ahí, ¿verdad? Pero más que todo se referencia al lenguaje, cómo se va viendo ese lenguaje, cómo es que Entonces, no es invento de apocalipsis como tal, sino que ya venía ahí retoñando. tiene un lenguaje apocalíptico, ya entiendo. Sí, cuando dan en las misas, cuando mencionan el libro Apocalipsis, casi siempre bueno, en primera o segunda lectura, bueno, los padres, los sacerdotes siempre hacen referencia a que el cristiano pues debe verlo de una forma esperanzadora, inclusive a pesar de que a veces, bueno, habla de cosas bastante fuertes en cuanto a posibles hechos, porque no son precisamente que se puedan cumplir o puede que sí, todo depende de la humanidad y cómo tratemos de mitigar muchas de las cosas que podrían llegar a pasar, quizás Sí, hasta muy pronto. sí, yo tengo muchos familiares que son no católicos y ellos a veces en esas iglesias que no son católicas venden, bueno, no quisiera usar explican, no dan una interpretación de Apocalipsis que es así como terrorífica, para que la gente se asuste y que ya casi, que ya viene y que todo eso, ¿verdad? Y ellos a veces me decían esas cosas a mí, ¿verdad? Sí, Un día como dicen, me rebelé en ese camino de mi conversión de verdad, tal cual, y empecé un estudio del Apocalipsis. Y vieras qué hermoso es poder entender los signos, qué significa cada cosa el Apocalipsis,
y cómo era esperanza para ese pueblo que está sufriendo, ¿verdad? Porque es un pueblo que está perseguido, un pueblo cristiano que está siendo perseguido, masacrado en ese momento. Entonces, vea qué sentido, como dice un predicador ahí, qué sentido tiene de que salga una vez que ahorita en el 2020 o 21 ya casi del mar a cristianos que están sufriendo en el año 50, 60 después de Cristo. O sea, eso no tiene sentido. Por poner un pequeño detalle nada más, ¿verdad? Pero es muy hermoso cuando lo estudiemos, vamos a ver que de verdad es algo muy chido. Voy a buscar ese estudio, por ahí lo tenía, como de verdad, si usted es un cristiano y se pone los zapatos y está sufriendo en ese momento, se da cuenta de que lo que está leyendo es un libro de esperanza, es un libro de que Dios no nos ha abandonado, de que Dios está ahí. Es muy hermoso, más bien. Y pues tenía que estar codificado, ¿verdad? Para que no nos terminaran de asesinar, ¿verdad? Cuando los encontraran los escritos, ¿verdad? Pero va a estar muy chiva ahí, lo hacemos como una introducción a eso, cuando se dé. Muchas gracias. Un gusto. Bien, hermanos, Alonso, una pregunta muy rápida. Total, el templo de Jerusalén se reconstruyó, no se reconstruyó, o se reconstruyó a medias, o no quedó nunca con el lujo de Salomón. ¿Se pudo reconstruir? Vamos a ver, ¿cómo lo podrías decir? Weiler. Imagino que están hablando del segundo templo, Ajá, porque tercero no hay. no hay. ¿Perdón? Perdón, del que todos los profetas estaban hablando, porque casi que está muy metido en el tema de hoy, de varios profetas, la reconstrucción del templo. Ajá, correcto. Esa es la segunda, la primera reconstrucción, que es el segundo templo, digamos. Sí, primera reconstrucción, segundo templo. Sí, entonces que la gente se hizo o no se hizo, se completó o no se completó, pero si se completó o no se hizo, no sé, le dieron los acabados lujosos que tuvo inicialmente con Salomón, ¿verdad? Sí se hizo, sí se completó, no con los acabados lujosos de Salomón. Y si gusta ampliar mucho más sobre el segundo templo, o bueno, el primero y el segundo templo, con gusto le puedo pasar un libro que hace poco me dieron en la universidad, de hecho. Eso sí, le va a tocar leer bastante. Pero si gusta se lo envío. Ese templo no tiene las descripciones bíblicas, ¿verdad? Guay, no tiene las especificaciones No. bíblicas. O sea, no va con la mano de Dios, por decirlo de una manera, dando punto por punto cómo se debería hacer. Sí, las decoraciones y todo, ¿verdad? Sí, ponerlo ahí en el chat, ahí para curiosear un poco. Gracias. Es más, les voy a compartir un momentito la pantalla para que lo puedas ver. Y luego Ya. te lo envío. Ok, ¿cómo la quito? Ah, bueno, ya la quitas, de hecho. Ay, déjame ver porque son muchos libros. Templo. Del tabernáculo al templo. Vamos a ver cuánto dice. Es este libro que me pasaron en la universidad, 294 páginas. Quítale algunas de la portada del índice y eso. Digamos unas 270 para que tenga para entretenerse. ¿Lo pueden ver, por cierto? Sí, muy hermoso. Sí, la ¿Sí? portada está muy chiva. Sí, correcto, está muy, muy impresionante. Entonces vamos a ver. Eso sí, ¿verdad? Si les preguntan, yo no supe nada. Yo no sé cómo lo consiguieron. Wow. Ay, vamos a ver. Estaba bajando un poquito más. Si lo puedes poner en una nube o algo así, entonces que no pueda ligarlo para revisar. De hecho, está en la nube. Y lo que estoy logrando es que está quedando grabado esto. Okay. Bueno, ahí les queda entonces. Luego se los comparto. Derechos reservados, ¿verdad? Violación. Ujú. Bueno, como ya son las 8:30, entonces vamos a ir finalizando. ¿Algún hermano que guste acompañarnos con la oración de cierre? Solo uno a la vez, no todos. Sí. Bueno, voy a hablar solo yo, ya que no hay Bueno, tantos comentarios.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por esta oportunidad de instruirnos en cosas que realmente a lo largo de nuestra vida no nos hemos preocupado por estudiar y averiguar un poco más en qué está fundamentada nuestra fe. Señor, ayúdenos en estos momentos a entender con el Espíritu Santo que nos ayude a entender los fundamentos de nuestra fe y podamos entender la historia que conduce a la Biblia como tal, ¿verdad? Y que ojalá las enseñanzas de estos profetas y sus ejemplos se siembren en nuestra mente, en nuestro corazón, y que el mejor ejemplo que podamos dar es que sea la vida que conducimos cada uno de nosotros, ¿verdad? Esa es la mejor prédica que debe reflejar en los demás, en la imagen de la Iglesia Católica, ¿verdad? Amén. Amén. Bien, hermanos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche. Según lo pactado con el hermano Pablito, yo llego hasta esta clase. En la próxima ya Pablito vuelve a acompañarlos y si Dios lo permite yo los estaría viendo hasta el próximo año. Les voy a compartir, bueno, ya les compartí por el chat el libro y voy a ver si encuentro algún otro texto por ahí que les pueda ser de interés. De parte de Alonso, la mía y de todos los demás hermanos que servimos en el Ministerio de Política Católica San Francisco de Sales, ando un poco trabado hoy, es que es viernes. Muchas gracias por habernos acompañado. Si Dios lo permite, pronto estaré subiendo la grabación y nos hablamos en la próxima. Un momentito para recordarles nada más cuándo es la próxima clase. Por aquí lo tenía. Muchísimas gracias a ustedes más bien por compartir conocimientos. No, con muchísimo gusto. Sí, muchas gracias y bendiciones. Gracias. La próxima clase es el 20 de noviembre y nos va a estar acompañando el hermano Isaac, que creo que no lo conocen porque acaba de reincorporarse al ministerio, y nos va a estar hablando sobre los libros poéticos. Vamos a hablar de poesía. Bueno, ustedes van a hablar de poesía. Entonces, para que nos acompañen la próxima clase, 20 de noviembre. Que pasen todos buenas noches. Igual, buenas noches. Buenas noches, gracias. Chao. Buenas noches, hasta luego.